Pues ya está. La ronda de Pedro Sánchez para su investidura ha terminado y lo ha hecho a lo grande, con una foto con Bildu. Pero no con una dirigente cualquiera de Bildu, sin antecedentes, sin historial. No, con Merche Izpurúa, que fue condenada en los 80 cuando dirigía uno de esos libelos al servicio de ETA, llamado Punto y Hora de Euskal Herria. Uno de esos libelos que más radicales que el Egin, ¿eh? Allí publicó un editorial en el que decía que, por más que España se dijera una democracia, los gudaris eran más necesarios que nunca. El gudari, soldado vasco, que era el nombre épico para referirse al etarra, para hacerlos así, herederos de los que lucharon en la guerra civil. Mira, pues el gudari, decía Merche Izpurúa, era más necesario en 1980 y tantos que en 1936. La foto de hoy, de Pedro Sánchez con Merche Izpurúa, no hubiera sido posible sin una paciente labor de blanqueamiento y de homologación que, entre otras cosas, ha disparado las perspectivas electorales de los de Arnaldo Otegi en el País Vasco. Otro sin antecedentes ni historial. Dijo Sánchez que no acordaría nada con ellos y también dijo que no se reuniría. Ya tiene el acuerdo y las fotos. Pero las fotos nunca se habían producido en primera persona. Es decir, siempre había ido alguna persona interpuesta. Ya no. Ya es Pedro Sánchez. Y es un hecho que en Bildu aprecian. Es la primera vez que lo recibe un presidente del gobierno. Bildu fue la primera formación que confirmó que lo investiría presidente a Pedro Sánchez. Hoy lo ha reafirmado. Claro. Tan mal no les ha ido. Mire que le ha servido a los servicios de propaganda del PSOE lo de la foto de Colón. Y ahora esta foto, ¿cómo la van a llamar? El PP ya la ha bautizado, como la foto de la indignidad que decía Cuca Gamarra. La foto de hoy, de Pedro Sánchez con Bildu, de Pedro Sánchez con una condenada por apología del terrorismo, es la imagen de la indignidad y la imagen de lo más bajo a lo que se puede caer en política en nuestro país. La brújula con La Torre. Bienvenidos a La Brújula. Se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero. Hoy se han producido las dos reuniones más delicadas e incómodas. Bildu y Junts per Cat. Fin de la ronda de Pedro Sánchez y todavía no hay una fecha para su pleno de investidura. Oigan, a Feijóo se la puso Francina Armengol en 24 horas y antes de que comenzara a entrevistarse siquiera con los grupos parlamentarios. Sánchez ya ha terminado su ronda y todavía no hay fecha. Y aquí permanecemos en la incógnita. Hoy la reunión de Sánchez con Junts per Cat ha permitido despejar algunas fantasías. El apoyo de Bildu ya estaba dado, ya se daba por supuesto y ya estaba confirmado. Lo que han hecho es reafirmarlo y hacer la foto de rigor. Pero el encuentro con Miriam Noguera sí ha tenido un interés, ¿eh? Porque esta ha hecho un gesto cargado de significado. Para aquellos que fantaseaban con que el grupo parlamentario de Junts era autónomo y que no respondía a la disciplina de Waterloo, lo que ha hecho Nogueras es llegar a la reunión y entregarle a Pedro Sánchez una copia del discurso que pronunció en Bruselas Carles Puigdemont en septiembre. Sí, ese que ponía la amnistía y la legitimación del 1 de octubre como condiciones para la investidura. Ese en el que exigía el fin de la persecución judicial al independentismo, pero no la presente, también la futura. Ese en el que decía Carles Puigdemont que Junts nunca va a renunciar a la unilateralidad. Hoy seguimos lejos del compromiso histórico. Si se trata de hacer lo mismo que en los últimos 4 años, entonces es que no buscan los votos de Junts. No estamos aquí ni para escuchar ni para hacer lo mismo que se ha hecho en estos últimos 4 años, porque todos sabemos y se ha constatado que todo eso no ha funcionado. Es un éxodo penoso y masivo. Cientos de miles de palestinos de Gaza parten hacia el sur de la franja atendiendo al aviso del ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant. Israel nunca dispara y nunca disparará a civiles a propósito. Por lo tanto, pedimos a todos los civiles en la ciudad de Gaza que vayan al sur de la franja.
El motivo es porque no queremos herirles. El camuflaje de los terroristas es la población civil. Por eso necesitamos separarlos. Israel había regado de octavillas el norte de Gaza para advertir a sus habitantes de que tienen 24 horas para abandonar la zona. Buena parte de los desplazados se están repartiendo entre escuelas de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, algunos, los que tienen casas de familiares en zonas como Deir al-Balá o Jan Yunis, pues se van para allá. Y los otros pues tratan de refugiarse donde pueden, cuando cae la noche o para descansar en esta penosa travesía. Los servicios informativos de Onda Cero han hablado con Marta Lorenzo, que es directora para Europa de la Agencia para los Refugiados Palestinos. Es indescriptible, porque es una mezcla de miedo, angustia, caos. En el caso de nuestro personal está muy, muy cansado. Además, tenemos que pedirles que trabajen en una situación en la que también tienen que atender a sus propias familias. Es muy difícil la movilidad, no solamente por el tema de los bombardeos, sino también porque hay muchas calles que han quedado destruidas. Si uno se tiene que desplazar con personas mayores es muy difícil, no hay combustible. Entonces, aunque son distancias cortas, porque la franja de Gaza es relativamente pequeña, si uno se tiene que mover con una familia de niños, de personas mayores, eso es muy, muy difícil. Es un éxodo penoso por el estado de los caminos, en primer lugar por lo masivo que es, porque no es fácil mover a ancianos o a niños, porque luego hay que encontrar refugio, por los bombardeos, y también, porque jamás les ha dicho que tienen que quedarse a morir como mártires. No os preocupéis por el número de mártires, ni por los heridos, ni por toda la devastación que sufre la Franja de Gaza, mientras se ve cómo no le prestan atención, independientemente del enorme impuesto que pagamos. La ocupación está practicando limpieza étnica, genocidio, guerra y un crimen contra la humanidad aquí en la Franja de Gaza. A pesar de todo esto, les decimos que no nos alejaremos de esta tierra. Bueno, este es Salam Maruf, que es jefe de la oficina de medios del gobierno de Gaza, que está en manos de Hamas. Es que Hamas primero lanza la brutal oleada terrorista, la masacre, la peor masacre desde la fundación del Estado de Israel en sus fronteras. Y, claro, luego les pide a los palestinos que además sean sus mártires. Es decir, que se queden ahí para ser la carne de cañón de Hamas. Ya se sabe que el sacrificio de vidas palestinas nunca ha sido un problema para Hamas. La milicia terrorista ha comunicado que no va a impedir la huida de quienes quieran salir del norte de Gaza, pero testigos aseguran que han levantado barricadas por el camino. Por primera vez en 40 años el Israel oficial ignora el Sábat. Los trenes y los aviones funcionarán en sábado, en Israel, en Día Santo. Así lo han anunciado las compañías que hasta hoy respetaban ese precepto religioso. Todo indica que se preparan para la anunciada operación a gran escala, que muy probablemente incluirá la incursión en unos territorios, los de Gaza, que los israelíes abandonaron hace 20 años. Como les decía, todas las noticias parecen encaminadas e informan de la inminencia de la operación a gran escala, que según Netanyahu iba a cambiar para siempre el panorama en la región. Y probablemente irá acompañada de una incursión terrestre, que para eso se agrupan las tropas y los carros de combate en las cercanías de Gaza. En el frente diplomático, uno de los objetivos de la oleada terrorista de Hamas, desde luego, ha sido cumplido, porque Reuters ha podido confirmar en fuentes oficiales de Arabia Saudí que suspende las negociaciones para un acuerdo con Israel. Recuerden que esto fue señalado como uno de los detonantes, es decir, en este contexto de escalada militar, sin saber todavía cuántas serán las víctimas, ni el alcance de la ofensiva israelí, si habrá o no, como parece, una incursión terrestre, probablemente Arabia Saudí no se quiere exponer, ni exponer a su opinión pública, a unos acuerdos que ya de por sí presentaban enormes dificultades. Probablemente esto es lo que ha querido frenar Irán. Y por eso su vanguardia terrorista de Hamas masacró en una oleada terrorista sin precedentes a la población civil israelí. La comunidad internacional se prepara para atender a una catástrofe humana en Gaza. Los hospitales no dan abasto, no hay material, no hay suministros, no hay energía. Claro, pero esta vez las potencias occidentales muestran un apoyo sin aparentes fisuras a Israel, desde el aliado tradicional que es Estados Unidos hasta la Unión Europea.
que es el principal donante a Palestina, y que siempre ha sido muy sensible al sufrimiento de los palestinos. Ursula von der Leyen y Roberta Metsola, presidentas de la Comisión Europea y de la Eurocámara, están en Tel Aviv para seguir el curso de los acontecimientos. Y esto ha dicho von der Leyen, que señala el derecho de Israel a defenderse en una declaración inequívoca. Jamás son terroristas, pero tenemos que atender al pueblo palestino en sus necesidades humanitarias. Pero lo más importante es que el mundo tiene muy claro que es Israel a quien hay que defender, e Israel a quien hay que respetar y proteger. Y esta es la razón por la que estamos aquí, para demostrarlo.